Bienvenidos y bienvenidas a este hangout titulado Rompe tu silencio frente a la violencia sexual infantil. Mi nombre es Evelyn Núñez y el día de hoy tengo el honor de moderar esta presentación. El día de hoy vamos a presentar los objetivos de la movilización Rompe tu silencio en el marco de la campaña Región Libre de Violencia Infantil. A lo largo de este día conversaremos sobre las políticas públicas de protección en los países de la región, así como algunos mecanismos para la atención integral, como es el caso de Me Cuido en Argentina, y experiencias de trabajo con jóvenes desde la sociedad civil, dando respuesta a esta problemática. Bien, pues Laboratorio de Ideas y Acción agradece las facilidades de Juventud con Voz en esta oportunidad en que esta plataforma de jóvenes y World Vision se han asociado para movilizar las voces de jóvenes en torno a la violencia sexual infantil, un tema muy sentido a lo largo en toda la región, y tenemos como lema la violencia sexual no se justifica, se denuncia, y queremos agradecer a través de este slide todas las facilidades al equipo de colaboradores de Juventud con Voz que hicieron posible el hangout el día de hoy. Nuestra primera acción en alianza de la plataforma Juventud con Voz y Laboratorio de Ideas promovido por World Vision. Para la participación del hangout, a quienes nos están escuchando, les vamos a presentar los objetivos de la Vamos a tener un chat desde la plataforma www.juventudconvoz.org, desde donde podrán hacer sus preguntas llegado el momento. De ahí es que mantendremos. Tenemos a Claudia, quien nos estará apoyando del equipo de Juventud con Voz, dando salida a las preguntas desde el chat, así como que ya mencioné, para la atención integral. Y tendremos 4 panelistas el día de hoy. Antes de ello, me gustaría compartirles las redes sociales, tanto del Laboratorio de Ideas y Acción como de Juventud con Voz. El Twitter del Laboratorio de Ideas y Acción es @labideasyacción y el Facebook /Lab Ideas y Acción. Nuestro sitio web es www.rompetusilencio.org. Las redes sociales de Juventud con Voz, facebook.com/Juventud con Voz, twitter.com/JPNUD y YouTube están como Juventud con Voz en el canal, que también desde allá se está transmitiendo ahora la presentación del hangout. Bueno, pues sin más, daremos inicio a la participación de nuestro primer ponente. Él está en esta oportunidad en que es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador. Adalid tiene un máster en Dirección Estratégica de Marketing por la Universidad Miguel de Cervantes de España. Actualmente desempeña el cargo de asesor regional de estrategia para campañas de advocacy en World Vision América Latina y el Caribe. Es responsable de la implementación de la campaña Región Libre de Violencia Infantil, que se desarrolla en 14 países de la región y cuyo enfoque es la sensibilización sobre la difícil problemática de la violencia que afecta a la niñez y adolescencia. Adalid cuenta con 12 años de experiencia en desarrollo humano en organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional e internacional. Ha diseñado e implementado proyectos y estrategias de desarrollo sostenible, asistencia humanitaria, así como promoción y protección de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Estamos compartiendo un slide con los datos de contacto de Adalid, su email, su Skype y el sitio web de Visión Mundial, así como de la campaña Región Libre de Violencia. Entonces, agradecemos a Adalid su participación en este panel y vamos a darle paso a su participación. Buenos días. Primeramente, un saludo muy especial a cada uno que nos escucha en esta mañana, a mis compañeras panelistas que están esta mañana. Es un privilegio compartir con ustedes este espacio y hablar de este tema pues, que nos convoca y es relevante para todos y todas. En esta oportunidad, en representación pues, de World Vision, quiero decirles para algunos que quizás no conocían la organización,
que somos una organización internacional de desarrollo humanitaria que trabajamos en 100 países en el mundo y en Latinoamérica estamos en 14 países. Nuestro tema principal es el bienestar y la protección de la niñez, y en ese trabajo junto a diferentes comunidades en Latinoamérica abordamos diferentes temáticas, y para nosotros el tema de la violencia es un asunto muy relevante. Actualmente estamos en más de 10.000 comunidades en la región de Latinoamérica, y para nosotros estos temas son más relevantes, son aún más una emergencia que está cobrando pues la vida de adolescentes, jóvenes en los diferentes países. En esta oportunidad, pues yo vengo en representación de una campaña que nosotros hemos implementado en nuestra organización, que se llama Región Libre de Violencia Infantil. Es una campaña de sensibilización con la cual nosotros estamos buscando al menos tres cosas. Lo primero es concientizar a la población en general acerca de la problemática, acerca de las graves consecuencias también que genera la violencia en los diferentes países y en sus diferentes formas. Segundo, nosotros con esta campaña estamos buscando resolver este problema. No es algo fácil, no es algo que se logra desde una ONG, sino entonces nosotros buscamos ahora también el asocio y buscamos también el trabajo con nuevas organizaciones que juntos podamos unir esfuerzos y poder contribuir a la reducción de este problema. Para nosotros, ustedes saben, nuestra región es una de las regiones más violentas. Cada país en el que nosotros trabajamos tiene una problemática distinta. Es tan difícil generalizarlo. Para nosotros, como organización, ver las cifras, por ejemplo, a diario, de, por ejemplo, 220 niños y adolescentes que están muriendo, por ejemplo, al día, que prácticamente son 80.000 al año por diferentes formas de violencia, son algunas de las cifras que nos preocupan. Seguidamente, nosotros realizamos un estudio en el mes de agosto acerca de la percepción de la población acerca de la violencia, y algunos datos que nos revelaron decía que al menos 7 de cada 10, ¿verdad?, personas han sido víctimas o han sufrido o conocen a alguien también que ha sido víctima de la violencia. Pero también había otro dato que nos reveló este estudio, donde decía que el 86% también consideran que la violencia puede ser reducida y que se puede hacer algo. Entonces, contrastábamos esos dos datos. Así también la organización ha hecho diferentes estudios y hemos retomado diferentes estadísticas y cifras de casos que son publicadas también por otras organizaciones. La información la tenemos a la mano, sabemos que es una problemática difícil, estructural, pero también nosotros estamos comprometidos y queremos tomar acciones. Es así entonces como nace esta campaña que se llama Región Libre de Violencia Infantil. Esta campaña tiene durante el periodo de 2 años diferentes actividades, diferentes acciones con las cuales queremos llegar al menos a 3 puntos importantes para nosotros. El primero podría ser universidades, y aquí estamos hablando de la academia, jóvenes universitarios, pero también autoridades y docentes. Segundo, queremos llegar a aquellos que trabajan con iglesias, con líderes también en iglesias, evangélicas, diferentes. Y también un punto para nosotros muy importante con esta campaña es la juventud. Jóvenes y adolescentes que también pueden ser portavoces y pueden ser agentes de cambio en sus comunidades, en las zonas donde ellos viven y se desarrollan. Es así como este es otro de los públicos de esta campaña. En el mes de octubre del año pasado, nosotros realizamos un foro, que es lo que ustedes han escuchado posiblemente como Laboratorio de Ideas y Acción, que se llevó a cabo en Costa Rica, y en el marco entonces de esta campaña de 2 años, se realiza este foro, y de este foro se estuvieron analizando diferentes problemáticas que afectan a los jóvenes en sus países. Se analizaron temas, por ejemplo, como falta de acceso a oportunidades de trabajo, asuntos de educación, una gama de temas por los diferentes contextos en los que trabajamos. Sin embargo, al final, después de varias discusiones y una metodología que se utilizó, se seleccionó un tema que es el que nos convoca también esta mañana, que es el tema de la violencia sexual. Al principio para nosotros era un tema difícil, es un tema difícil de trabajarlo,
pero era algo que surgió en ese momento de las voces que habían representados en ese evento, y teníamos jóvenes pues, de diferentes países. Así como también habían representantes de 23 organizaciones que forman parte pues, de este laboratorio de ideas y acción. Entonces es así que también en octubre del año pasado se acuerda entonces organizar una movilización, que es lo que ustedes han conocido ahora como Rompe tu Silencio. Para nosotros, esta primera movilización, esta primera actividad, ha tenido bastante participación en los países que se han organizado los diferentes eventos. ¿Y qué significa todo esto de Laboratorio de Ideas y Acción o Rompe tu Silencio, que es la iniciativa? Una de las frases que nosotros acuñamos en este evento fue que la violencia sexual no se justifica. No hay una justificación para aceptarlo o tolerarlo, sino que esto tiene que ser algo que tiene que ser abordado y que tiene que ser denunciado. Entonces, cuando comenzamos a explorar el tema, comenzamos a ver que en los países muchas veces tampoco existen los mecanismos o las condiciones adecuadas para la atención o la denuncia también en este tipo de casos. Y en la juventud este es un problema que podemos decir genera enormes consecuencias. Mis colegas acá, especialistas también en estos temas, saben las graves consecuencias que esto ocasiona también, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y en el desarrollo de la persona como tal. Entonces, en ese momento nosotros comenzamos a hacer también un análisis de cifras y hemos visto, por ejemplo, cómo en Brasil el 19% han sido víctimas, o por ejemplo, el 19% de entre los jóvenes entre 15 y 20 años han sido víctimas, por ejemplo, de este tipo de situaciones. En Perú el 19% también manifiesta lo mismo, República Dominicana, en Nicaragua, también con cifras similares. Así como en la región como tal, un 20% manifiesta que han sido víctimas, ¿verdad?, de violencia sexual. Entonces, esta iniciativa nace precisamente de esos datos alarmantes que basta solo con ingresar y buscar información y nos podemos dar cuenta de las noticias, de cifras, de datos alarmantes que están sucediendo en nuestra región. Entonces, organizamos esta actividad y prácticamente nosotros con esto buscábamos tres cosas. Lo primero, al igual que con Región Libre de Violencia, buscamos crear conciencia, que las personas se den cuenta que esto no es algo normal. Muchas veces en regiones como la nuestra, llega un momento en que nos acostumbramos a vivir en un ambiente de violencia, pero eso no es lo normal, eso no es lo que tiene que ser. Entonces las personas tienen que saber que eso genera graves consecuencias en el desarrollo de la persona. Segundo, cómo nosotros también con esta movilización digital de Rompe tu Silencio y los eventos que se han organizado en los países, podemos decir que la denuncia es algo que tiene que ser no una opción, sino debe hacerse, es un no negociable. Entonces, de esta manera nosotros queremos generar una conciencia y afirmar que sí se tiene que denunciar. Y tercero, con esto nosotros también esperamos llegar a tomadores de decisiones y que ellos puedan en algún momento ver que en sus países no existen condiciones adecuadas, con servicios de calidad y calidez para que puedan atender en muchas veces los casos, sino que muchas veces se está revictimizando y no se cuenta ni con las condiciones ni con los mecanismos para hacer las denuncias. Entonces es parte de lo que nosotros queremos visibilizar con esta movilización. Diferentes eventos tomaron acción en el mes de abril, que era el mes que se había programado para esta actividad. Los jóvenes se organizaron, gestionaron asocios con otras organizaciones, han creado sus recursos y han visibilizado este tema en sus países. Nosotros la verdad creemos que este no es una situación fácil, es algo que no lo podemos hacer solos como organización. Pero sin embargo yo creo que poco a poco lo que se ha hecho puede servir como para visibilizar más esta temática. Por cuestión de tiempo no puedo continuar como contando más los planes que tenemos, pero sí quiero invitarles a que se acerquen a World Vision, que conozcan un poco más acerca de estas iniciativas. Estamos presentes en 14 países y es fácil, digamos, de entrar en contacto con nosotros. Yo quiero invitarles a que puedan ingresar a la página web visionmundial.org. Ustedes pueden ahí encontrar y vernos en los países que trabajamos, acercarse y ver qué diferentes proyectos nosotros estamos implementando también en esta temática. De igual manera, ustedes pueden visitar el sitio web del Laboratorio de Ideas o también pueden buscarnos, también
por el nombre de la campaña, que también tiene un sitio web. Hay una diversidad de acciones planificadas para el resto del año y yo creo que es importante que unamos esfuerzos, ¿verdad? Que podamos decir que esto no es la Latinoamérica, que no es el país en el que nosotros queremos vivir. Finalmente también generar estos contenidos, generar espacios como este en el que nosotros podamos también compartir expectativas y que podamos también compartir experiencias. De esta manera, entonces yo espero haber compartido un poco de lo que ha sido el trabajo de la organización con la campaña Región Libre de Violencia, con su iniciativa también Rompe tu Silencio, enfocado específicamente en la violencia sexual. Hay otros países también que han enfocado otros temas, por ejemplo, otros están hablando del tema de castigo físico, otros países han priorizado temas como trabajo infantil, en fin, una diversidad de temas como lo es el tema de la violencia, así también de hambre. Así que para mí es un privilegio compartir. Yo les invito a que sigamos compartiendo conocimientos y compartiendo experiencias. Ustedes, como les decía, pueden ingresar a la página web y pueden descargar recursos y buscar mayor información acerca de estas iniciativas. Así que muchísimas gracias por estos minutos. Bien, muchas gracias Adelit por la presentación. En este momento estoy compartiendo en pantalla los datos de Adelit, su correo electrónico, su Skype, nuevamente el sitio de Visión Mundial y la página de la campaña Región Libre de Violencia, www.regionlibredeviolencia.org. Y bien, pues ahora vamos a dar paso a nuestra compañera y que está transmitiendo el día de hoy desde Venezuela, pero ella está basada en Panamá, Jocabet Solano. Ella nació en la comarca de Gunayala. A Jocabet le encanta estudiar la Biblia, jugar, viajar, leer, ver películas, conocer otras culturas y personas, impartir conferencias, talleres y escribir. Jocabet estudió Administración de Empresas Turísticas y actualmente estudia Psicología y una maestría en Teología Interdisciplinaria. Ella es miembro de la Iglesia Bautista Cristo Daniqui. Ha realizado trabajo como asesor en la Comunidad de Estudiantes Cristianos en Panamá, organización que trabaja evangelizando en el contexto estudiantil y profesional. Además participó de la iniciativa panameña de World Vision y actualmente es miembro del Laboratorio de Ideas y Acción y de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Jocabet nos comparte que ama a Dios, a su familia y a sus amigos. Hablar sobre Jesús es una de sus mayores pasiones. Y bueno, pues con esto damos la bienvenida a Jocabet. Voy a habilitar el micrófono para ella. Buenos días a todas y todos, que saludo especial desde Venezuela, aunque como bien decía Evelyn, vivo en Panamá. Y hoy me toca compartir un poco sobre el tema de políticas públicas para la protección integral de la niñez. Solamente quiero confirmar que me escuchan bien. Sí, todo bien, Jocabet, todo bien. Bueno, voy a empezar este tema con una introducción y realidades que viven muchos niños y niñas en toda esta región de América Latina y el Caribe y también Aviala. Me fui a dormir y era tanta la emoción que daba vueltas en la cama y no podía conciliar el sueño. Mañana era el gran día. Mi mamá había trabajado duro para que esto se hiciera realidad. Planchaba ropa en casa de unas señoras de mucho dinero. Hoy tengo 9 años y es la primera vez que iré a la escuela. Me levanté muy de mañana, me bañé y me puse la ropa. Estaba muy feliz, aunque el camino que debía recorrer era largo, muy largo. Tenía que caminar 2 horas, subir lomas, bajarlas. Al llegar a la escuela,
Me quedé parada frente al aula de clases y cuando entré había muchos niños y niñas. La maestra hizo una pregunta que yo no entendí y una vez más se dirigió hacia mí preguntándome de dónde venía y cómo me llamaba, pero me demoré en responder porque no entendía bien su lenguaje. De repente hubo un silencio que fue interrumpido cuando algunos niños y niñas se empezaron a burlar. Y uno de ellos dijo, India bruta, quédate en tu casa y aprende a hablar mejor el español. Yo rompí en llanto y me fui a casa muy triste, ya que no quería regresar a la escuela. Al día siguiente mi mamá me dijo, anda hijita, pero no fui más. Esta es la historia y más de muchos niños y niñas que viven en nuestra región por discriminación, pero no solamente por discriminación, sino por sistemas de políticas integrales de niñez que no son efectivas. Entonces vamos a hacer un resumen acerca del tema que se ha tratado de tocar en el día de hoy de políticas públicas para la protección integral de la niñez, cómo nosotros como jóvenes queremos ser participantes y actores sociales que cambien el rumbo de nuestra niñez y nuestros adolescentes jóvenes en todas nuestras regiones. Los niños y niñas y adolescentes son titulares de los derechos fundamentales consagrados por los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, y en cada uno de ellos se encuentra enumerado un vasto número de derechos esenciales para la protección de la niñez. Bueno, Visión Mundial define el sistema de protección integral de la niñez como un conjunto de elementos y actores formales e informales coordinados para prevenir, responder al abuso, el abandono, la explotación y otras formas de violencia en contra de la niñez. Un sistema de protección de la niñez cuenta de 7 elementos: las leyes y las políticas, los servicios y sus mecanismos de prestación, capacidad de los proveedores de servicios de cooperación, la coordinación, los mecanismos de rendición de cuenta, un círculo de cuidado que rodea a los niños y niñas y la resiliencia y las destrezas para la vida de los mismos. Frente a esta realidad existen debilidades y vacíos que afectan a la región y que no permiten que los sistemas de protección de la niñez sean sólidos. Bueno, en primer lugar, las leyes rara vez se coinciden con la realidad y no se adaptan a los contextos locales, en términos de a veces no hacer un análisis más específico de la realidad del contexto donde se está aplicando. Existe una importancia entre el sistema formal de protección y las necesidades locales de atención básica a los derechos de la niñez. En segundo lugar, existe una ausencia constante de información útil y consistente acerca de los niños y las niñas, lo cual hace que parezca difícil crear nuevas leyes. Y en tercer lugar, la aplicación de los mecanismos para la protección de la niñez y la adolescencia son débiles o no existentes en muchos países, como en el caso de Panamá, lo cual resulta en leyes que son relativamente inútiles. Y en cuarto lugar, existe una falta de colaboración entre el Estado y los municipios o los actores informales, lo cual debilita cada vez más al sistema de protección de la niñez. Finalmente, a pesar de los avances, la violencia en contra de la niñez prevalece en los hogares y en las escuelas, lo cual hace necesario incrementar la cantidad de espacios seguros para los niños y niñas y proporcionar una mayor educación en torno a sus derechos. Bueno, la publicación se hizo en un artículo de Visión Mundial y trata de ver un poco acerca de 10 países que se analizaron y se vieron algunas temáticas sobre las debilidades y fortalezas. En el análisis se vio algunas realidades como lo que pretendió explorar los datos y tendencias que emergieron de los 10 países que participaron. Uno, hay una base de crecimiento económico y las mejoras en salud y educación en la región. En la última década, los países han mostrado un crecimiento macroeconómico y mejora en los indicadores de salud, y la tasa de mortalidad infantil en los indicadores de salud han disminuido, pues 73 millones de personas han salido de la pobreza. Los marcos legales sólidos, es un tema que nos interesa a nosotros saber. El número de leyes varía de un país a otro. Algunos países como El Salvador cuentan con 15 leyes nacionales y 18 leyes internacionales en relación con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Además de eso, muchos de los países han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y la han incluido en sus constituciones.
Los marcos legales suelen ser extensos y se enfocan en un conjunto de reglas que lo abarca todo, lo cual permite crear una red de protección aparentemente consistente para los y las niñas y los adolescentes. Los actores informales establecen el sistema. Los principales actores informales identifican por los niños y niñas y los adolescentes que participaron fueron las familias, las escuelas, las organizaciones no gubernamentales de base comunitaria, también Visión Mundial y en algunos casos organizaciones internacionales como UNICEF. Ahora ver un poco las principales debilidades y la fortaleza de manera breve. Las principales debilidades, los marcos legales no coinciden con la realidad del lugar. Estas leyes suelen ser adoptadas sin tomar en cuenta su adaptación al conjunto de circunstancias único y lleno de matices de su país, lo que hablábamos anteriormente acerca de leer el contexto. Adicionalmente, las leyes que se promulgan, especialmente las relacionadas con convenios internacionales, se adoptan para mostrar que un país mantiene el ritmo de los temas de protección de la niñez y adolescencia. Sin embargo, los diferentes tipos de mecanismos necesarios de aplicación necesarios para garantizar las leyes y su implementación no se analizan lo suficiente. Falta de conocimiento de los derechos, recursos y servicios de protección. Y una de las principales debilidades es que muchos niños y los miembros de la comunidad no conocen sus derechos. La falta de capacidad del Estado y poca colaboración entre los actores, y las escuelas son lugares violentos. Y algunas recomendaciones, podemos ver la educación basada en la comunidad, el fortalecimiento de las sociedades, amar con ternura, no con agresión, diga algo y se hace algo, temáticas de recomendaciones para poder tener un sistema de protección de niñez más eficaz. Y en los países donde se ha ratificado la Declaración de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, dar un seguimiento mayor en la cual la juventud pueda hacer un papel muy importante como actor social para que desde un país se puedan realizar y llevar a cabo. Diga algo, haga algo, habla un poco de que sea un esfuerzo exhaustivo que desarrolle las capacidades para aumentar la capacidad del Estado para proveer los servicios de protección de la niñez que se han prometido. Y en educación basada en la comunidad, los niños y niñas y adolescentes no conocen sus derechos, por eso es importante que lo comiencen a conocer, promulgar, sensibilizar, concienciar, pero también que seamos actores, los jóvenes, para ir a las comunidades, a los colegios, y que los niños puedan conocer sus derechos y los familiares también. El fortalecimiento de las sociedades, a pesar de que los actores informales pueden compensar algunos de los vacíos en la provisión de servicios estatales, los esfuerzos para fortalecer los sistemas de protección de la niñez se podrían mejorar aún cuando los actores formales e informales podrían ser crucial para el desarrollo de los sistemas de protección. Y amar con ternura, no con agresión, el demostrar el amor a los niños y la niña es un acto universal, pero la forma en la que se demuestra ese amor no lo es. Entonces existen víctimas prevalecientes en abusos de padres y de miembros de la familia cercanos hacia los niños y niñas. Entonces hay que trabajar el amor, la educación, la instrucción y la disciplina son importantes. Las prácticas tradicionales dañinas que toleran la violencia física y el abuso verbal deben ser eliminadas. En otras prácticas, y finalmente decir que la historia de esta niña al inicio fue la historia de un familiar nuestro. Por lo tanto, tenemos que ser actores que puedan promover los cambios necesarios desde su contexto, de su país y en la región. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jocabet. Un panorama general sobre las políticas públicas a nivel de la región y los retos, no solo para el garante, que es el Estado, sino también para nosotros como sociedad civil y sobre todo como jóvenes. Pues muchas gracias por esta participación y les animamos a escribir sus opiniones, comentarios y preguntas para nuestros panelistas, ya que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Jocabet, vamos a silenciar tu audio y ahora me gustaría presentar a ustedes a nuestra siguiente panelista. Ella es Belén Monge. Vamos a poner acá sus datos de contacto para que aparezcan en pantalla. Ella es Belén Monge, es acompañante terapéutico y operador sociocomunitario. Se formó como preventora del abuso sexual infantil en la Fundación EPASI. Es estudiante de Tecnicatura en Intervención Sociocomunitaria. Durante 7 años fue voluntaria en organizaciones sociales, planificando actividades educativas, lúdicas para niños y preadolescentes.
Desde hace 3 años, Belén desarrolla el proyecto Me Cuido en el Centro Social Nuevos Horizontes, ubicado en Punta Alta, Argentina. Pertenece al movimiento de los focolares y pues sin más le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Belén, por participar de tu experiencia en este Hangout. Bueno, muchas gracias. Como todos sabemos, el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño garantiza una protección integral hacia la niñez que incluye el cuidado del abuso sexual infantil. Pero como vemos, los esfuerzos que se realizaron hasta ahora no son suficientes, como escuchábamos en las estadísticas del primer panelista. El abuso sexual infantil es una problemática muy compleja porque la integran factores sociales, culturales, políticos, por solo mencionar algunos. Y en primera instancia es un deber del Estado intervenir en este asunto. Desde las distintas áreas gubernamentales, tanto locales como nacionales, se tienen que ejecutar las herramientas necesarias para erradicar la violencia sexual. Pero también el abuso sexual infantil es una temática que se tiene que instalar como prioridad de abordaje en toda la comunidad, tiene que estar en nuestra agenda pública. Y un aspecto fundamental del abuso sexual infantil es la prevención, porque casi siempre se pone énfasis en el niño que ya fue abusado y en cómo podemos tratarlo. Pero la realidad es que la mayoría de los adultos no saben cómo prevenir a un niño de un abuso. Y la prevención se basa en crear conciencia en los niños para que no se dejen abusar. Pero si aún ya pasaron por un abuso, la prevención sirve para que en un futuro no vuelvan a sufrirlo. Por esta razón es que nace Me Cuido, para prevenir a los niños entre 7 y 10 años de la violencia sexual. Esta iniciativa surgió en el Centro Social Nuevos Horizontes, que depende de Solidaridad a Distancia, un programa del movimiento de los focolares. Me Cuido, para resumirlo, es un proyecto de talleres grupales de prevención del abuso sexual infantil destinado a niños que están en edad escolar. Y el objetivo es darle herramientas de autocuidado, de autoprotección, generar en ellos, desarrollar en los niños el conocimiento para que ellos puedan identificar una situación abusiva y puedan saber cómo pueden escapar de la misma. Me Cuido consta de un ciclo de 12 talleres semanales de 1 hora y media de duración aproximadamente, y los temas que tratamos son autoestima, emociones, cuidado del cuerpo. Es una enseñanza que es gradual, que es integradora, y a través de que pasan los encuentros, los chicos van aprendiendo que son hermosos, que son valiosos, aprenden a reconocer lo que les gusta, lo que no les gusta, aprenden a identificar cuáles son sus emociones, cómo las pueden expresar de buenas maneras, sin violencia. Aprendemos sobre los secretos, que hay secretos que son buenos, que podemos guardar, pero los secretos malos que nos dañan debemos contarlos, como por ejemplo un abuso. Aprendemos sobre las partes íntimas, el cuidado del cuerpo, y después, como yo les decía que estos contenidos son graduales, integradores, y sobre el final del ciclo de talleres, al nivel de los chicos les enseñamos lo que es el abuso sexual, quién es un abusador, y cómo ellos pueden protegerse de un abuso. Por ejemplo, decir no me toques, corriendo, contarlo a alguien de confianza. La metodología que usamos en Me Cuido es lúdica, es expresiva, usamos diferentes técnicas como juegos, música, expresión corporal, títeres, lectura de cuentos, diferentes actividades plásticas en grupo, individuales. Y la idea de Me Cuido es crear un espacio relajado e íntimo, para que el niño se sienta cómodo para poder hablar, para poder expresarse. Al finalizar los 12 talleres se hace un cierre, donde les entregamos una carpeta con los trabajos manuales, con los diplomas, los premios por haber participado, pero lo más importante es que en el cierre invitamos a las familias de los chicos que participaron, y son ellos quienes les cuentan todo lo que aprendieron, son ellos los que empiezan también a hacer prevención en sus familias. Estos talleres también sirven como disparador para que salgan a luz casos de abuso. Por eso en este tiempo también hemos articulado el trabajo con otros dispositivos de intervención a raíz de los casos que fueron surgiendo.
Nosotros hace aproximadamente 3 años que venimos desarrollando Me Cuido con diferentes grupos de niños y la verdad es que ha sido una experiencia muy linda, muy hermosa, hemos tenido un buen resultado y es por eso que queremos compartir este proyecto. Las niñas que han participado de Me Cuido, la verdad se han identificado mucho con este espacio, con estos talleres y de hecho ya pasaron los años, pasó el tiempo y ellas quieren seguir viniendo. Yo creo que es porque la violencia sexual es un tema que a los chicos realmente les preocupa y les interesa. Y no tienen un espacio exclusivo para poder expresar todas estas cuestiones. Nos llamó mucho la atención que los chicos realmente querían hablar de estas cosas. Todos los chicos que han participado tuvieron un caso conocido de abuso sexual para comentar, para mencionar que no lo habían hablado con nadie. Vimos a lo largo de estos talleres, de todo este tiempo, la necesidad que tienen los niños de hablar de estas cuestiones, de lo que ellos cada día pueden ver, pueden experimentar en su casa, en la escuela, en el barrio, sobre estas cuestiones, sobre la cuestión de la sexualidad, de la pornografía, de los noviazgos precoces. Veíamos esa necesidad de hablar, de poder expresarse, y esto es importante, porque el abuso sexual infantil es un tema que es tabú todavía hoy en día para los adultos. Entonces es positivo que los niños puedan manifestar estas cuestiones, las puedan hablar, porque después en el futuro, cuando sean adultos, van a poder hablar esto y no van a callar ante un caso de violencia sexual. Nosotros pensamos que estos talleres son un recurso muy útil, es una herramienta concreta para la prevención. Me Cuido es una herramienta que es accesible para poder prevenir el abuso sexual infantil, y Me Cuido se puede dar en cualquier ámbito donde haya niños, centros comunitarios, ONGs, iglesias, escuelas, y este proyecto puede ser reproducido en otros lugares, contextualizándolo obviamente si es necesario, y es por esto que Nuevos Horizontes ofrece una capacitación para los que estén interesados en ser facilitadores de estos talleres. Esta capacitación es presencial y, bueno, consta de la parte teórica, con los lineamientos básicos de esta temática, la parte práctica sobre la metodología, el accionar para implementar estos talleres, una guía de los talleres y ayudas visuales también para poder implementarlos. Así que nosotros queremos compartir este proyecto para los que están trabajando con estas temáticas, para los que tienen niños a su alrededor y quieren sumar esta prevención de este delito, que se puedan comunicar y bueno, que podamos juntos trabajar en esto. Para los que quieran tomar esta capacitación se pueden comunicar conmigo a mi email belenmonge2015@gmail.com o mi Skype belmk13. Y yo creo que lo más importante de este tema es recordar que la prevención del abuso sexual infantil nos involucra a todos y a todas. Es nuestra responsabilidad velar por el bienestar integral de la niñez, y cada uno de nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, podemos prevenir, podemos hacer prevención. Le tenemos que enseñar a los niños que su cuerpo es valioso, que ellos tienen derechos, y enseñarles de que nadie les tiene que hacer daño. Y si nosotros tomamos conocimiento de un caso de abuso sexual, tenemos que denunciarlo. No podemos ser cómplices de este delito. Y tenemos que pensar que si nosotros, que tenemos la información y la facultad para cuidar a los más pequeños, no lo hacemos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Así que bueno, muchas gracias y espero que podamos estar en contacto para seguir sumando prevención a los niños. Gracias. Gracias, Belén. Estoy compartiendo ahora en pantalla los datos de contacto de Belén. El proyecto Me Cuido es Nuevos Horizontes, Movimiento de Focolares, también ella es parte de esto. Ahí está su email, su Skype, y Belén nos sigue a través de la página del Laboratorio de Ideas y Acción, así que también por ahí pueden dejar mensajes para contactarle después de esta sesión. Muchas gracias, Belén, por la información, por la invitación que nos haces a todos para sensibilizarnos en este tema. Coincidimos contigo todos quienes estamos aquí ahora. Y
y seamos parte de esto como activos, ¿sí? Denunciando, no callando. Les recuerdo que pueden participar a través del chat que está en la plataforma www.juventudconvoz.org. Ahí está activo el chat, pueden participar dejando sus comentarios y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar paso a Gabriela Socias. Gaby tiene 26 años, ella es nacida en Córdoba. Actualmente reside en Santiago de Chile. Gabriela es maestranda en Género, Sociedad y Políticas del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de Flaxo. Ella es licenciada en Comunicación Social, especializada en Comunicación Digital y Nuevos Medios. Cofundó hace 12 años la Asociación Civil Remaniao, organización social que promueve derechos humanos de joven a joven, realizando un trabajo territorial desde el Hospital Público de Córdoba, Argentina. Es miembro de la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva en Argentina, integrante también de Juventud con Voz, plataforma latinoamericana juvenil que promueve la participación, la democracia e incide en los procesos de construcción de la Agenda Post-2015, a fin de posicionar las principales demandas de las juventudes latinoamericanas. Actualmente es Global Shaper del Hub de Córdoba y participa en proyectos de investigación sobre políticas públicas en comunicación y género, junto a la organización Comunicar Igualdad y la Fundación de Políticas Sustentables Fundeps. Muchas gracias, Gaby, por participar de este Hangout y te damos paso a tu ponencia que nos hablará sobre las experiencias del trabajo de jóvenes desde la sociedad civil. Permíteme, Gaby, te pongo tu audio. Está silenciado tu audio. A ver, ¿puedes darle ahí un clic tú? Listo. Ahí está. Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Integro juventudconvoz.org, que es una plataforma regional, un punto de encuentro donde las juventudes latinoamericanas podemos compartir experiencias y involucrarnos en procesos de incidencia en políticas públicas que tienen que ver con nuestros derechos humanos, desde lo territorial y también en diferentes espacios de participación política también. Hablar de violencia sexual me parecería oportuno recopilar algunas experiencias que a lo largo de los años hemos recopilado como jóvenes. Hablo en nombre de un grupo territorial que trabaja en un hospital público en Córdoba, Argentina, donde hemos podido tener como una noción más de cerca, trabajando de joven a joven, promoviendo derechos sexuales y reproductivos. Preferiría referirme a la violencia sexual como una lógica de la aberración, teniendo en cuenta que una lógica es una secuencia sin solución de continuidad, de aberración, dado de que puede transversalizar la vida entera de una persona, se puede dar abuso sexual siendo niños, donde la persona es totalmente vulnerable. Ese abuso puede continuar siendo adolescente, quizá en otras circunstancias, donde ya está como mucho más naturalizado, normalizado, que puede aparecer con noviazgos violentos, cuando creemos de que nos están transmitiendo amor, quizá podemos estar recibiendo diferentes tipos de violencia sexual. Y también las mujeres pueden sufrir violencia sexual y quizá está muy naturalizado dentro del mismo matrimonio. Incluso cuando en un mismo matrimonio, si hay muchas acciones de coacciones hacia tener, por ejemplo, hacia tener sexo cuando no tenemos la voluntad de hacerlo, eso también es considerado violencia sexual.
Y hablo principalmente de las mujeres porque el 90% de las personas que reciben violencia sexual son mujeres. Y hablo de todas las etapas porque si bien este hangout incluye a la niñez, hay que tener en cuenta de que el proceso de desnaturalización de la violencia incide en todas, está presente y tenemos que estar alertas en todas las etapas. Me gustaría recopilar algunos testimonios que hemos escuchado a lo largo de los años de diferentes espacios de trabajo territorial con niños, con jóvenes, incluso con grupos de madres y abuelas que luchan para que los derechos de sus nietos, de sus hijos sean respetados. 40 años después de haber sido abusada de niña, tuvo un accidente cerebrovascular. Las secuelas se pueden tratar, los traumas se pueden atenuar, pero nunca desaparecen. Una abuela preguntó cómo hace para sacar adelante a un nene de 8 años abusado por un chofer de 64, cuando este niño fue dado en guardia por el padre abusador. Una niña respondió lo único que había aprendido en el jardín: no, sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos. No, un no que no necesita justificaciones y explicaciones. Un no que es no para el otro porque primero ya lo fue para ella misma. Un no que es no porque su cuerpo, ella había entendido que era suyo y le pertenecía. Estos son algunos de los testimonios que un poco pueden graficar cómo en diversas ocasiones se da la violencia sexual y cómo existen muchas herramientas como para prevenirlas, para denunciarlas. Es importante tener en cuenta que la violencia sexual es la implicación de niños en actividades sexuales para satisfacer necesidades de personas adultas, estas sean familiares, como se da el caso de incesto, o cuidadores o no. Cualquiera sea la necesidad o el tipo de placer que se busque. No necesariamente tiene que ser erótico. Esto les digo porque, por ejemplo, había un caso donde el abuso de aquella abuela, que era obsesionada por la higiene de una nieta, luego de bañarla le introducía los dedos en la vagina, por ejemplo, y aunque la mujer se negara a asumir que eso era abuso sexual, sí se trataba de abuso sexual. Porque el abuso sexual no se prueba en los abusadores, sino en las víctimas. Y justamente estas víctimas, en su mayoría, suelen ser niños. Y un niño que es abusado carga con 3 infiernos. Primero el de la familia, donde sufre el abuso, por ejemplo. El de las instituciones, que son encargarlas de protegerlos y muchas veces no dan la respuesta necesaria y suficiente. Y luego la sociedad, porque la sociedad termina por estigmatizarlos. Si los indicadores físicos se caen, es muy difícil comprobar las pruebas de abuso sexual, ya que las huellas psicológicas son comúnmente asociadas a psicosis colectivas o de otra índole, que nada tiene que ver con las secuelas del abuso. Por ejemplo, existe un artilugio que se usa muchas veces, que es el síndrome de alienación, un poco cuando un tipo de abuso sexual que ha sufrido un niño, por ejemplo, por parte de un padre, y la justicia o grupos que defienden a abusadores, por ejemplo, terminan recayendo en este artilugio, como que el niño sufrió un lavado de cerebro por parte de la madre y cuestiones del tipo. El SAP es un síndrome muy polémico, la Organización Mundial de la Salud no lo reconoce, pero sin embargo en la práctica sigue usándose como justificación. Quizá pueda pasar de que muchas veces esto tenga que ver porque no escuchamos a los niños, porque vivimos en una sociedad adultomórfica donde a los niños se les cree cuando hablan y si no hablan no se les cree, pero hay muchísimos indicadores inespecíficos que demuestran y que pueden demostrar estos rasgos de abusos, incluso cómo actúan, cómo se mueven, los miedos que tienen, cómo juegan. Además, es muy común de que las víctimas
se sientan culpables ellas mismas, más culpables incluso que sus victimarios, y por eso actúan en el silencio. También existe como un síndrome de acomodación al abuso sexual, que se da cuando los niños son abusados e incluso se acomodan. El trauma no pasa nunca, pero se convierte en menos trauma cuando hay castigo. De lo contrario, el niño va a seguir sintiéndose culpable porque deduce que si él no hubiera tenido la culpa, seguramente el abusador hubiese sido castigado. Es cierto que los chicos pueden mentir, pero cuando se trata de abuso sexual, el 90% de los casos dicen la verdad. Y una de las consecuencias, más allá de los traumas, de la multiplicidad de traumas y de consecuencias que existen, lo visible es el embarazo adolescente. En Argentina, 9 nenas dan a luz por día de entre 10 y 14 años. La mayoría de estos embarazos se da por violaciones y el 80% de estos abusos se da a menores en casos intrafamiliares. En Paraguay la cifra es de que cada día 2 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz. Estos casos son consecuencia de abuso sexual. En la mayoría de estas situaciones se dan en ámbitos intrafamiliares. Como soluciones, como vías de cómo afrontar, cómo concientizar, cómo prevenir esta problemática. En primer lugar, está la responsabilidad social de asumir a la violencia sexual más allá de un problema de salud pública como una vulneración concreta a los derechos humanos. No se trata, y a los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, no se trata de psiquiatrizar el fenómeno del abuso, porque es como que de esa manera se le saca responsabilidad a la sociedad. Es necesario denunciar casos de violencia sexual más allá de las barreras culturales y muchísimas barreras muchas mujeres pueden acudir a hacer denuncias por abuso sexual y el mismo policía, las mismas personas que le toman la denuncia, comienza a desconfiar de eso. Entonces, es necesario optimizar todo ese tipo de procesos institucionales para que realmente las denuncias puedan ser efectivas y se pueda hacer justicia. Es necesario promover desde jardín de infantes incluso la educación sexual integral. Quizá parezca poco relevante que en un jardín de infantes los niños reciban educación sexual integral, pero como lo mencioné al principio, quizá el hecho de que un niño pueda aprender del derecho que tiene a decir no, por más insignificante que nos parezca, puede llegar realmente a salvarlo, a protegerlo de muchas situaciones, enseñarles a que su cuerpo es suyo y le pertenece. Educación sexual integral a lo largo de toda la formación. ¿Estoy bien con el tiempo? Sí, vamos bien, Gaby. Vamos bien, ok, muchas gracias. Es necesario también rever cuáles son las políticas públicas que atienden directamente la inversión en juventud y en niñez, en términos de cuáles son los presupuestos gubernamentales y cuál es la atención, más allá de leyes, cuál es la inversión concreta que se hace para facilitar y dinamizar estos mecanismos, tantos de prevención como también de atención a los casos puntuales de abuso.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby. Toda la información sumamente útil para sensibilizar en el tema, para hacer un llamado a no callar, a prevenir, a conocer nuestras leyes, en fin, nos dejas muchas reflexiones, agradezco tu ponencia. Y ahora es momento de pasar a la serie de preguntas y respuestas. De acá yo veo... Perdón, antes de pasar a esto, voy a poner el slide con los datos de Gaby. Su email es gabriela.nataliesocias@gmail.com. En Facebook pueden encontrar a Gaby como Gabriela Socias y su Twitter es @GabySocias, y como miembro de Juventud con Voz, el sitio web que ella nos deja de contacto es www.juventudconvoz.org. Bien, desde acá tenemos el chat. De momento no se ve movimiento por allá. No sé, Claudia, si sea porque yo no estoy como moderadora del chat. ¿Tú tienes alguna consulta a través de redes sociales o del chat? Aún no han publicado preguntas. Bien, mientras vamos a esperar unos minutos, un par de minutos para recibir alguna pregunta de quienes están siguiendo el Hangout. También hacerles la invitación a descargar el video de YouTube que se va a generar al terminar la presentación a través de la página de Laboratorio de Ideas y Juventud con Voz. Vamos a estar compartiendo el link de YouTube una vez que se concluya este Hangout para quien pueda verlo después, posteriormente, informarse, conocer sobre el tema y tomar acciones ante la prevención, la denuncia, la participación activa en este tema. Bien, también dejamos abiertas todas las redes sociales, tanto de Juventud con Voz como de Laboratorio de Ideas y Acción, para sus consultas, para contactar a los panelistas. Vamos a subir, al finalizar esta sesión, vamos a subir todos los datos de contacto. Les agradezco a cada uno de ustedes su tiempo y la preparación de la ponencia para hablar sobre este importante tema. Y sin más, pues vamos a finalizar. No podemos dar los abrazos y aplausos desde el público, pero un abrazo a cada uno de ustedes en los países donde están basados. Muchas gracias, en verdad. Esta es una primera acción de movilización en el tema que hacemos como Juventud con Voz y Laboratorio de Ideas y Acción, y esperamos que sea la primera de muchas. Así es que pasen todos muy buena tarde y saludos en cada uno de sus países. Hasta pronto. Vamos a habilitar acá el audio para que podamos escucharles. Si quieren habilitarlo y escuchamos sus despedidas. Bueno, muchas gracias Evelyn por la oportunidad y mis colegas también, muy interesante la experiencia que cada una compartió. Mi reflexión en esta mañana también es, tenemos que hacer sensibilización, pero también tenemos que tomar acción. Yo siento que el tiempo avanza, los casos cada vez son más complicados, más emergentes, ustedes me imagino por sus experiencias que han presentado, y hay muchos casos que todavía quedan en el anonimato. Entonces es importante también cómo sensibilizamos también a jóvenes, pero cómo también nosotros hacemos un paso más y llegamos a esa incidencia en políticas públicas también. Cómo llegamos a ver para que haya una mayor inversión también en sistemas de protección, que hayan políticas públicas, pero que también se implementan, que hay un seguimiento. Y como decíamos anteriormente, condiciones adecuadas también, porque lo que sucede muchas veces es que hacemos campañas, hacemos mucha sensibilización, y está bien, pero tenemos que trascender a ese impacto, a llegar a esos tomadores de decisiones.
y que demos ese paso para que en realidad se implemente de esa manera también. Muchas gracias y un gusto haberle escuchado. Gracias a ti, Adalí, y vamos a abrir acá el micrófono. Belén, ¿quieres compartir alguna reflexión? Hay una pregunta en el chat que ahora la comparto después de la participación de Belén sobre sus reflexiones finales. Ahí está Belén. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y yo creo que es importante, más o menos todo lo que mencionamos todos, de coincidimos en algo, de poder contactarnos, de poder generar estas redes de contacto, de información, porque el abuso sexual infantil es algo tan complejo, tan macro, ¿no? Que necesita ser abordado desde diferentes aristas y uno solo no puede hacer la tarea, ¿no? Es verdad, la prevención y abordar el tema no solamente de los niños, sino de los jóvenes, los adultos, de diferentes ámbitos. Así que espero que, bueno, que como decía, esto sirva para empezar a generar un contacto, un ida y vuelta, y que podamos unir los diferentes esfuerzos para esta causa en común. Así que, bueno, muchas gracias y esperamos estar en contacto. Gracias, Belén. Hay una pregunta en el chat. Aquí Claudia nos comparte la pregunta, que es: ¿qué políticas públicas se conocen para prevenir la violencia sexual? ¿Alguno de los panelistas quisiera dar respuesta a esta pregunta? ¿Qué políticas públicas se conocen para prevenir la violencia sexual? ¿Puedo yo decir una cosita? Evelyn. Sí, claro. Yo no tengo conocimiento a nivel internacional, pero por ejemplo, yo creo que es un fenómeno que pasa en cada país. Por ejemplo, en Argentina hay una ley de educación sexual integral, y esa ley, que es la que mencionaba Gabriela, que desde preescolar se tiene que empezar a enseñar la sexualidad, en realidad esta ley de educación sexual integral incluye brevemente la prevención del ASI, pero solamente es un aspecto muy pequeño. Entonces yo creo de que, como decía Jocabet, las leyes no coinciden con la realidad. Por ejemplo, en Argentina esta ley no es aplicada de una manera uniforme en las provincias. Hay lugares en Argentina donde se aplica y se está desarrollando dentro de todo bien, pero hay otros lugares donde los docentes, donde los maestros no tienen la preparación, no tienen las herramientas para abordar esta temática, y mucho menos el tema de la prevención. O sea, ya de por sí, acá en Argentina no se trata el tema del abuso sexual infantil en las escuelas, aunque está la ley hace casi 3 años, y mucho menos el tema de la prevención. No sé si se entiende lo que digo. Ya de por sí el tema no es tratado, y aún el tema de la prevención de la violencia sexual, mucho menos. Es como mencionaban todos, por ahí puede haber leyes exclusivas de cada país, pero en la práctica no se llevan a cabo, y sobre todo de que no hay para los docentes una formación específica para esta temática. Eso solo quería aclarar. Bien, muchas gracias. Y Jocabet ha salido por cuestiones de la energía en Venezuela. Sin embargo, compartirles también que el marco internacional de derechos, que por excelencia es un referente para la protección y garantía de los derechos de niñas y niños, es la Convención sobre los Derechos del Niño, y ya Belén nos hacía referencia a un artículo, que es el artículo 19, y sería importante que quien hace la pregunta conozca la política nacional o código de niñez y adolescencia de su país, si este existe. Yo hablo a nombre de México. Recientemente la dictaminación de la ley aprobada el 4 de diciembre del año pasado aborda estos temas. Entonces, en cada país la política pública tiene un nombre diferente. Habría que hacer un énfasis en si es un código de niñez, o una política, o un estatuto para la protección y garantía de derechos. Entonces, invitamos también ahí a compartir lo que vayan encontrando referente al tema en el sitio del Laboratorio de Ideas y Acción, tal cual lo hizo el día de hoy la compañera de Bolivia. Ella incluso compartió datos para la denuncia por provincia.
Entonces, esta información es también relevante porque no es solo la política, sino los mecanismos de protección que hay a nivel local. Muchas gracias por esta pregunta y finalmente damos paso a Gaby para que nos cuente sus impresiones y su despedida de viva voz. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por poner en agenda y en debate este tema. Y tal como dijo la compañera, sigue siendo aún muy, pero muy tabú. Nos cuesta hablar de experiencias e incluso cuesta creer de que pueda suceder que hay muchísimos de estos casos que suceden de manera sistemática, de manera impune. Me gustaría un poco agregar a lo que comentó en términos de la normativa de protección en Argentina hacia la violencia sexual, que un poco la realidad es que hay una ley nacional de un programa nacional de salud sexual y procreación responsable que incluye una ley de educación sexual que incluye un artículo pequeño y muy desapercibido de lo que es violencia sexual propiamente dicha. Pero más allá de eso, creo de que se trata como más allá de la ley, se trata como de un proceso de construcción y de que estas leyes no queden en letra muerta, sino que realmente haya una verdadera implementación, de que la base de la prevención puede pasar por la educación y que muchas veces es necesario ayornar la educación sexual que se implementa, haya ley o no, a las realidades de contexto. Quizás sea útil tener en cuenta muchas buenas prácticas que son implementadas en contextos educativos, quizá con herramientas de educación no formal o otro tipo de dinámicas que permitan sacar a la luz estos temas y más allá de que los docentes muchas veces no estén formados para abordar este tipo de temáticas, yo creo que también muchas veces las temáticas no son abordadas por miedo de que salgan a la luz y no se sepa qué hacer frente a eso. Porque, por ejemplo, si nos ponemos en búsqueda de identificar la cantidad de abusos sexuales que hay en los diferentes colegios, ¿qué hacemos con esos números? Si eso no vamos a obtener una respuesta. Entonces yo creo que en base a eso, más allá de la ley, hay muchísimas cuestiones en la práctica que son necesarios de afinar y de mejorar los procesos. Muchas gracias nuevamente por poner en debate este tema. Esto es solo un comienzo, es necesario, como dicen los compañeros, articular, activar las redes. No es necesario tampoco pretender llegar a grandes masas, sino que los cambios se pueden comenzar y hay siempre palabras y un lenguaje adaptado para transmitirle a cada niño, a un joven, y desnaturalizar el tema, como decía en mi ponencia, de la violencia sexual, que puede estar de manera impune y desapercibida a lo largo de toda la vida de una persona. Muchas gracias. Gracias, y bueno, pues nos despedimos. Mandamos también saludos a Igor Bonan desde Brasil, quien felicita por el tema del día de hoy del Hangout y lo importante de hacer romper este silencio. Bien, pues mantenemos la comunicación para todos y todas a través de redes sociales y ahí vamos a publicar todos nuestros contactos de panelistas y sin más, pues nos despedimos. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta pronto.